En un capítulo del podcast me preguntaron cuál era para mí el problema más grande a la hora de estudiar música. Y me di cuenta que, pensándolo, que el problema más grande a la hora de estudiar música no tiene que ver con estudiar música, sino con estudiar en general. Y básicamente el más importante para mí es lo que nosotros pensamos que va a pasar cuando estudiamos. O sea, la valoración que tenemos de nuestro propio aprendizaje y del proceso mismo. ¿Por qué? Porque en general es errado. O sea, es imposible que nosotros podamos saber realmente cómo va a desarrollarse la información entrando por primera vez a nuestra cabeza o a nuestro cuerpo, más allá de qué es lo que estudiemos. El primer problema que uno se encuentra estudiando música es pensar que uno sabe cómo tiene que mejorar uno mismo. Es pensar que uno sabe lo que tiene que suceder según los pasos que vamos dando. La vida es la vida, y el aprendizaje musical forma parte de la vida. Y la vida nos muestra que todo lo que pensamos que va a suceder no sucede, o al menos no de la manera que nosotros pensábamos. Que los deseos que uno tiene nos llevan a llegar a un lugar, eventualmente, que quizás no es el que nosotros pensamos o pensábamos que íbamos a llegar. Entonces, en la música particularmente, pero creo que en cualquier disciplina que uno estudie, hay que saber que si hay algo que no está funcionando o que te está trabando, porque estás sentado en tu cuarto sacando el solo de tu bajista favorito si tocas el bajo, o venís tocando en vivo y no sabes todavía cuánta gente va a ir y se te complica, o estás grabando y después te vas a escuchar a la noche cuando haces la bajada y no te gusta o no estás contento o contenta. Hay que saber que todo lo que está sucediendo básicamente para que lo puedas resolver con vos mismo, para que lo puedas trascender y transitar, pero con vos mismo. Está lleno de casos de gente que es, entre comillas, exitosa y que no tiene que ver con cuestiones musicales, dentro de la música. Pero seguramente serán exitosas, de vuelta entre comillas, en algunos de sus procesos personales. Porque en realidad, el mundo no está esperando que hagamos música, pero sí está esperando que nos enfrentemos a nosotros mismos. Tenemos la información anterior, digamos, si ya estudiamos antes otras cosas, podemos imaginar que estudiar algo nuevo nos va a llevar una cantidad de tiempo y de esfuerzo relativamente similar. Pero la verdad es que es una presunción, no lo podemos saber a ciencia cierta. Digamos que no tiene lógica pensar de esa manera. Si pensamos a través de la lógica, lo bueno que tiene el hecho de pensar a través de la lógica es que es irrefutable. Realmente nos damos cuenta de que no tiene ningún sentido que nos frustremos cuando algo no nos sale, porque esa frustración en realidad está basada en que nosotros pensamos que deberíamos no encontrarnos con esa cantidad de esfuerzo de tiempo antes de incorporar algún aprendizaje, alguna información. Y eso es una presunción bastante ridícula, no tiene mucho sentido. O sea, no hay nada que nos diga a nosotros cuánto tiempo nos va a llevar realmente aprender algo. No lo podemos saber, no hay forma de que lo sepamos. A veces tenemos el ejemplo de otro, decimos, bueno, si a tal otra persona estudiar tal cosa le llevó tanto tiempo, eventualmente a mí me va a pasar lo mismo. O si estudiamos con el mismo profesor, o el mismo libro, o la misma profesora. Y entonces decimos, bueno, si a tal persona le tardó tanto tiempo o le llevó tanto esfuerzo, a mí me debería llevar más o menos el mismo tiempo o el mismo esfuerzo. Error. La otra persona es otra persona, no sabe lo que sabemos nosotros no sabemos lo que esa persona sabe. La forma de incorporar la información de esa persona es la forma de incorporar la información de esa persona. No hay manera de que nosotros realmente podamos hacer un paralelismo entre el aprendizaje de las dos personas. Por eso también el sistema educativo está tan errado, porque trata a una serie de personas de la misma edad como si fueran personas con las mismas características o el mismo potencial, lo cual es absolutamente ridículo. Todos sabemos que una persona de 10 años puede tener la misma capacidad que una persona de 15, y una persona de 15 puede tener la misma capacidad que una persona de 25, y una persona de 40 puede tener la capacidad de uno de 15, con lo cual no tiene ningún sentido trazar ese tipo de paralelismos. El sistema educativo como se nos presenta acá en la sociedad
digamos, occidental, ya nos da o nos enseña una forma errada de aprender. Y si nosotros cometemos el error, que es un error lógico, igual y entendible, pero cometemos el error de tomar ese paradigma como un paradigma válido, estamos básicamente condenándonos a la frustración, lo cual va a hacer que aprendamos lo que nosotros tenemos o queremos aprender mucho menos, mucho más lentamente y de una manera mucho más complicada y mucho más traumática, sobre todo. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos concretamente que nos enfrentamos cuando estudiamos música? Nuestros miedos, nuestras inseguridades, la exageración en la valoración que nos damos a nosotros mismos a través de la mirada de los demás, pero sobre todo, nuestro propio ego. ¿De dónde sale la frustración? ¿De dónde sale la sensación de y querer abandonar o querer largar o querer... No lo que estés estudiando en general, pero quizás en particular eso que estás estudiando en el momento. Sale del ego. Sale de pensar que uno debería resolverlo de una manera que no está sucediendo. ¿Y de dónde sacamos nosotros que deberíamos resolverlo de esa manera? ¿Quiénes somos nosotros para decir cómo deberíamos ir creciendo en la música en este caso? Si lo pensás de esta manera, ¿no te parece un delirio? ¿No te parece un ataque de ego, como vengo diciendo? A mi entender, sí. Y esto que estoy planteando, lo planteo porque es lo que más saco de los 20 años que llevo de ser docente de música. Veo músicos de todo tipo, veo gente con capacidades más o menos para una parte u otra de la música, no importa, pero lo que más veo es la gente luchando contra su propia frustración. Y lo que siempre trato de comunicar es lo que estoy diciendo acá. No tiene sentido frustrarse porque no es lógico, porque no tiene sostén desde el mecanismo del mundo, digamos. Es todo normal, nos pasa lo que nos debe pasar. Y si pensamos que nos iba a pasar otra cosa, o que íbamos a resolver algo más rápido, o que no nos íbamos a encontrar con tal o cual cuestión, es solo una hipotética presunción nuestra de antemano, pero desde ningún lugar nosotros podemos saber, o al menos tomar como válido y eventualmente enojarnos si es que algo no nos sale como nosotros pensábamos. No tiene ningún sentido. Nos va a salir como nos tiene que salir. El camino que estamos haciendo cuando aprendemos es el que tenemos que hacer, es el que nos sale a hacer, es el que tiene que ser. Y no lo digo como una frase de autoayuda hecha, sino como una lectura del mecanismo de la vida. Entonces, en realidad, cuando te sentás a enfrentar una situación de aprendizaje musical que te cuesta, sea cual sea musical concreta, sea con respecto a la organización de tu carrera, si es que lo querés nombrar así, si tiene que ver con la estrategia que manejás, etcétera, etcétera. En cualquier instancia, cuando te sientes y te encuentres con estos problemas, lo primero que tenés que tener es un desapego con respecto a lo que vos pensabas que debería suceder y no sucede. Darte cuenta que no tiene ningún sentido, no tiene base en la sensatez de la vida, pensar que las cosas deberían suceder como vos pensás que deberían suceder. Vos pensás que deberían suceder de tal manera, pero las cosas suceden como suceden. Entonces, en todo caso, lo que hay que tener es un desapego, decía, para poder, enfrentar la situación que te toca, sea una línea que estás tocando y no te sale, o un ejercicio que te dieron, o un show que lo querés armar de una manera y no te encontrás cuál, o lo que sea. Un desapego para poder resolver cualquier situación que se te presente sin que te esté trabando tu propia frustración o tus propios prejuicios. Con lo cual, el primer problema es el sistema educativo y nosotros mismos dentro de él. Hay una forma de salir de eso, que es si nosotros nos damos cuenta de esto y podemos dejar de tomar ese paradigma como el paradigma válido. Primero que nada, dejar de compararnos con otra gente. No se puede aprender de la manera que aprende otra persona, con lo cual la comparación no tiene ningún sentido. El éxito del aprendizaje es relativo. Realmente, ¿cuándo tenés éxito a la hora de aprender algo? ¿Cuándo sentís que lo tenés aprendido? ¿Cuando vos lo sentís adentro tuyo o cuando alguien te lo dice? Porque está mucho puesto según lo que dicen los otros. Los exámenes es una valoración ajena, por ejemplo. Eventualmente, si estudias música, que es lo que habla este canal de YouTube y el podcast, que dicho sea de paso,
Podés escuchar, hay un capítulo que se llama Hiper Yo que habla de esto más relajadamente en el formato podcast en Spotify. Si querés, seguí el podcast El Músico de Pata en Spotify y escuchá el capítulo de Hiper Yo. Pero volviendo acá a este video, el punto es poder salir de ese paradigma, poder entender de otra manera. Entonces decía, estudiando música, ¿cuál es el éxito? Que te vaya bien, ¿de qué manera? Porque aparte valorar la música es muy difícil. Las escuelas de música tienen exámenes, es verdad, y eventualmente podemos pensar que llegamos a algún tipo de nivel de algún tipo cuando aprobamos algún examen. Pero la música no tiene nada que ver con la valoración de un tercero sobre vericuetos técnicos o pedagógicos. La música es un arte. Obviamente no me quiero poner trillado, pero no tiene ningún sentido realmente valorarnos a través de un examen. Mucho menos va a tener valorarnos a través del contexto, si a la gente le gusta lo que hago o a la gente no le gusta lo que hago. Bueno, imagínate que si vos nacías en la China de las dinastías, o nacías en el antiguo Egipto, o en la Siberia rusa hoy en día, el contexto y la gente y la cultura va a ser tan diferente que seguramente no valoren de la misma manera una obra artística. Porque va a tener otros valores, porque va a tener otra idiosincrasia, por una serie de factores que hace que sea imposible pensar que uno es o no talentoso. Así, digamos, desde el punto de vista del éxito o de lo que le parezca a la otra gente. En todo caso, el éxito es lo que a nosotros nos pase con eso. Si cuando vos encaraste una obra y la terminaste, te sentís realizado o realizada, o te sentís bien con lo que hiciste. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el otro. Desde ningún punto de vista tiene que ver con el otro. Entonces es muy difícil que podamos realmente caminar aprendiendo cuando estamos todo el tiempo sujetos a lo que dicen los otros, a lo que pasa con las otras personas. Desde el público, cuando hablamos de entretenimiento, de música o de arte, o un profesor, y ahí podemos salir de la música y hablar de absolutamente cualquier disciplina, o el dinero, eventualmente si ganás más dinero te va bien. ¿Te va bien? ¿Sos mejor músico si ganás más dinero? Obviamente que cualquiera que se pregunte esto diría no, no tiene nada que ver. Pero realmente sucede así un poco, al menos para la sociedad. Se considera un músico bueno al que le va bien a nivel dinero, a nivel carrera. Sin embargo, no tiene nada que ver con ser un buen músico o una buena música, tener dinero o ganar dinero de eso. En absoluto. Hay gente que dice, de hecho, que para ser un buen músico, lo mejor sería ganarse la vida de otra manera, así uno puede ser libre en la música que hace. Bueno, los músicos de antaño, los músicos clásicos de la Europa de los siglos pasados, desde el 19 para atrás, en general tenían mecenas. O sea, ellos se dedicaban a la música de la manera que querían, no salían a trabajar para después en sus momentos libres dedicarse a la música. Entonces, en este contexto moderno y occidental, es muy difícil realmente poder aprender si no estamos atentos a todas estas cuestiones, a la mirada de los demás, o en realidad a cerrar la mirada de los demás, a la valoración que da la pedagogía de hoy en día, como si estudiar música fuera lo mismo que estudiar abogacía o medicina cuando no es una ciencia exacta. Porque además lo que termina sucediendo es que es una cuestión de ego. El ego te dice que vos deberías resolver algo para cierto momento, en cierta cantidad de tiempo, con cierta cantidad de esfuerzo. Entonces, si no lo resolves, empezás a sentirte mal, empezás a sentir que vos no servís, o que algo te falta, o que no sos bueno o no sos buena, cuando no tiene absolutamente nada que ver. ¿Quién te dijo que te tiene que tomar una cierta cantidad de tiempo o una cierta cantidad de espacio? Bueno, la sociedad, el sistema pedagógico actual y la sociedad occidental en general, además de la mirada de los otros y el dinero, sobre todo el dinero. Porque si vos no sabés nada de música pero te va bien, vas a estar contento, igual o contenta igual. Ahora si sabes mucho de música y te va mal, eventualmente vas a tener un conflicto, seguramente porque te va a costar comer. Con lo cual hay que estar muy atentos a poder abstraerse de todas estas cosas, simplemente para allanar el camino, para poder estudiar lo mejor que podamos, con el campo lo más libre que pueda estar, para que nuestro cerebro y nuestro cuerpo incorpore la información de la mejor manera posible. Pero para eso es muy importante ponernos en situación de aprender. Bajar el ego, no valorarnos, no compararnos con otros y sobre todo no darle demasiada importancia al sistema ni educativo, ni al sistema económico, ni al sistema en general.
Siempre tener un pedazo de tu mente afuera del sistema te va a ayudar mucho mejor, primero, a aceptar el sistema y segundo, a usarlo a tu propia conveniencia, en el buen sentido. Así que para resumir este video, igual te invito a que escuches el capítulo Hiper Yo en el Musicópata, en el podcast, en Spotify. Pero para resumir, diría que el mayor problema con el cual nos encontramos a la hora de estudiar música es saber cómo valorarnos a nosotros mismos y sobre todo valorar nuestro propio aprendizaje. Si estamos aprendiendo, entonces aprendamos. No pensemos en cuánto nos tiene que durar o cuánto tiempo nos tiene que llevar el aprendizaje. Simplemente pongámonos en situación de libertad absoluta ante la información que está entrando. Lo que vaya a suceder después no lo vamos a saber. Lo que nosotros pensamos que vamos a hacer, no lo sabemos. Lo único que nos va a hacer ser lo que queremos ser es nuestro propio deseo. Quédate con el deseo. El deseo es la única fuerza que te va a sacar la frustración. Tiene que haber un desequilibrio entre deseo y frustración. Si la frustración sube, que el deseo suba más. Ese deseo es la única fuerza que nos va a llevar a seguir buscando lo que queremos buscar. No tiene que ser la mirada de los otros, ni la mirada de la sociedad, ni la pedagogía de la sociedad, y mucho menos el dinero. Tiene que ser tu propio deseo. Así que no dejes nunca que el deseo caiga. Cuando el deseo cae, cae todo lo demás. Concéntrate en seguir queriendo y en seguir deseando el lugar al cual querés llegar. De esa manera no te va a importar el trayecto, ni cuánto tarde, ni cuánto esfuerzo le estés poniendo. Simplemente vas a ir, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Es muy importante. Bueno, si te gustó el video, suscríbete y seguí también el podcast en Spotify.